Ni siquiera podía permitírmelo una vez. Esa frase no es una exageración, no es humor. Es una mujer de 24 años con $28,000 en deuda, explicando por qué merece un pequeño premio. Trabaja 2 empleos a tiempo completo. Vive sola, paga sus propias cuentas. Y precisamente por eso, dice que no va a decirse que no a nada. En la superficie suena a independencia, a esfuerzo, a recompensa merecida. Pero financieramente es una señal de advertencia, porque esto no trata de pobreza extrema. No trata de alguien que no puede pagar comida o de una emergencia médica inesperada. Trata de personas que generan ingresos, a veces ingresos altos, y aún así construyen estructuras frágiles. Personas con salarios de 6 cifras sin fondo de emergencia. Familias que ganan 140,000 al año y viven prácticamente al día. Ganadores de 1 millón que terminan con 555,000 después de impuestos y lo pierden en menos de una década. Premios de 13,3 millones que se reducen a 6 millones y desaparecen. Profesionales que ganan 126,000 al año y tras 6 meses sin empleo acumulan 72,000 en deuda. El problema no es cuánto dinero entra. El problema es cuánto margen queda cuando todo está comprometido. Y muchas veces, lo que parece estabilidad es simplemente fragilidad bien maquillada. Regresemos a la mujer con $28,000 en deuda. Trabaja más de 40 horas en un empleo y otras tantas en otro. Está cansada, vive bajo presión constante. Y cuando se siente agotada se recompensa. Desde su perspectiva tiene sentido. Si estoy trabajando tan duro, ¿por qué no disfrutar algo pequeño? ¿Por qué no comprar lo que quiero? Aquí es donde el dinero deja de ser un tema numérico y se convierte en un tema emocional. El cerebro humano responde al estrés buscando alivio. Comprar algo genera una liberación inmediata de dopamina. Es una sensación breve pero intensa de control y satisfacción. El problema no es esa sensación. El problema es que el cerebro aprende rápido. Trabajo duro, me siento drenada. Gasto, me siento mejor. Repetir este ciclo convierte el consumo en una herramienta de regulación emocional. Con el tiempo ya no compras porque necesites algo. Compras porque necesitas sentir algo. Mientras tanto, la deuda sigue creciendo. Si esos $28,000 están sujetos a tasas de interés elevadas, pueden generar miles de dólares al año en intereses. Eso significa que incluso pagando el mínimo el saldo se mueve lentamente. Parte del trabajo futuro ya está destinado a pagar decisiones pasadas. Ese es el verdadero costo invisible. No es solo el objeto comprado, es el tiempo futuro comprometido. El problema rara vez comienza con una compra grande. Comienza con la normalización de las pequeñas. $50 aquí, 80 allá. Una actualización innecesaria. Un pequeño lujo que parece inofensivo. Pero cuando no puedes decir no a cantidades pequeñas sin sentir incomodidad, estás entrenando un patrón. Y ese patrón no desaparece cuando el ingreso aumenta, se expande. Aquí aparece por primera vez el concepto clave. Vivir por encima de tus posibilidades no siempre significa gastar más de lo que ganas hoy. A veces significa estructurar tu vida alrededor de impulsos emocionales que no están alineados con tu realidad financiera. La fragilidad comienza mucho antes de que aparezca una crisis visible. Y si este patrón ya es peligroso con ingresos moderados, se vuelve todavía más complejo cuando el salario es mayor y el estilo de vida se ajusta automáticamente hacia arriba. Pasemos ahora a un caso que parece estable desde afuera, pero que esconde la misma vulnerabilidad. Ahora pensemos en una familia que gana $140,000 al año, 2 padres trabajando, 2 hijos, una casa en los suburbios cerca de una ciudad importante. Desde afuera parece estabilidad, buen ingreso, buena zona, vida organizada. Cuando la madre revisa los números menciona que 140,000 parece mucho dinero, pero luego enumera los gastos y concluye que simplemente es lo que cuesta vivir. Hipoteca, guardería, supermercado, gasolina, servicios públicos, seguros,
actividades para los niños, suscripciones, mantenimiento del hogar. Todo suma, y aquí es importante ser justos. Hay regiones donde el costo de vida es alto. Eso es real, pero existe una diferencia crítica entre alto costo de vida y alto costo de estilo de vida. El costo de vida es geográfico. El estilo de vida es estructural. Cuando el ingreso aumenta, muchas decisiones pequeñas comienzan a inclinarse hacia lo más cómodo. La casa ligeramente más grande, el coche más nuevo, vacaciones más frecuentes, servicios que ahorran tiempo pero incrementan pagos fijos. Nada parece extravagante por separado. El problema es la suma total. Si ese hogar gana 140.000 y gasta 135.000, o incluso la totalidad, el margen es mínimo. Y sin margen no existe amortiguación. La mayoría de las personas no se preguntan cuánto ganan. Se preguntan cuánto pueden pagar mensualmente. Mientras las cuotas estén cubiertas, asumen estabilidad. Pero estabilidad no es pagar todo a tiempo. Estabilidad es poder absorber una interrupción. Aquí surge la pregunta que casi nadie formula. Si ese ingreso desaparece durante 6 meses, ¿qué sucede? La hipoteca sigue llegando. La guardería no desaparece. Los servicios siguen activos. Los seguros siguen cobrando. Los costos fijos son constantes. Si no existe un fondo que cubra varios meses de gastos, la estructura depende completamente de la continuidad perfecta del ingreso. Ese es el punto donde la fragilidad se oculta detrás de la apariencia de éxito. Muchas familias financieramente cómodas no son sólidas. Están sincronizadas con su nómina. Mientras el dinero entra regularmente, el sistema funciona. Cuando el flujo se interrumpe, la tensión aparece de inmediato. La expansión del estilo de vida es silenciosa. No ocurre en un solo salto. Ocurre gradualmente. Cada aumento de ingreso trae consigo una mejora pequeña que pronto se convierte en estándar. Reducir ese estándar luego se siente como pérdida. Y cuando el estándar sube demasiado cerca del ingreso total, cualquier desviación crea inestabilidad. Ahora imaginemos lo que sucede cuando el dinero no llega gradualmente, sino de forma repentina y masiva. Ahí la expansión no es lenta, es explosiva. Imagina ganar $1.000.000 en un boleto raspable. En el momento del anuncio parece libertad absoluta, pero después de impuestos, esa cifra puede reducirse a aproximadamente $555.000. Sigue siendo una cantidad significativa. Bien administrada, podría eliminar deudas, reducir gastos fijos e incluso invertirse para generar ingresos. Sin embargo, en algunos casos conocidos, ese dinero desapareció en menos de 8 años. Ahora pensemos en un premio de 13,3 millones. Al elegir el pago único y descontar impuestos, la cantidad real puede quedar cerca de 6 millones. 6 millones administrados con disciplina podrían sostener décadas de estabilidad financiera, pero también pueden evaporarse. Viajes constantes, apuestas en casinos, vehículos de lujo, compras impulsivas, inversiones en negocios sin planificación, decisiones rápidas impulsadas por la sensación de abundancia. Aquí aparece un principio fundamental. El dinero no corrige hábitos, los amplifica. Si antes alguien tenía dificultades para controlar gastos pequeños, ahora tendrá dificultades con gastos grandes. Si antes asumía riesgos innecesarios, ahora los asumirá en mayor escala, porque el saldo parece suficiente para absorber errores. Pero la clave no es cuánto dinero entra, es qué tan rápido sale. La velocidad del gasto importa más que el monto inicial. Cuando el dinero llega de forma gradual, el estilo de vida suele expandirse gradualmente. Cuando llega de golpe, la expansión puede ser inmediata. Casa más grande, vehículos más caros, nuevas relaciones sociales con expectativas más altas. La identidad cambia junto con la cuenta bancaria. Y si no existe un marco claro de asignación, si no hay límites estructurales, el resultado es predecible. El dinero disminuye, los compromisos permanecen. Lo trágico no es solo perder millones, es perder la oportunidad de crear estabilidad duradera. Más ingresos sin estructura no genera seguridad,
genera expansión acelerada. Y aunque estos ejemplos parecen extremos, la misma lógica opera a menor escala todos los días. No necesitas millones para cometer el mismo error. A veces basta con una decisión que parece perfectamente razonable. Muchas veces esa decisión tiene 4 ruedas y un logotipo de lujo. Consideremos el caso del Porsche Macan con un precio cercano a $90.000. El argumento parecía lógico. Es seminuevo, mantiene valor mejor que otros modelos. El servicio en el concesionario es excelente. Y lo más importante, la cuota mensual es manejable. Aquí aparece la frase más peligrosa en finanzas personales. Puedo permitirme la cuota mensual. Poder pagar la cuota no significa poder permitirse el activo completo. Un vehículo de ese nivel implica varios costos que no siempre se perciben de inmediato. Depreciación, seguro más alto, mantenimiento especializado, intereses sobre la deuda y el costo de oportunidad del capital que podría haberse invertido en otro lugar. Los vehículos, incluso los de lujo, pierden valor con el tiempo. Esa es una realidad matemática. Si además existe una deuda de $65.000 asociada al coche, el riesgo aumenta. Si el valor de mercado cae por debajo del saldo pendiente, el propietario queda en una posición negativa. Debe más de lo que el activo vale. Y si el pago mensual ronda los $1.500, esa cifra empieza a ocupar espacio que podría destinarse a ahorro o inversión. En ese punto el coche no es solo transporte, es identidad. Algo similar ocurre cuando alguien declara bancarrota y poco después financia una camioneta de $60.000. La bancarrota puede limpiar deudas anteriores, pero no corrige comportamientos. Además, los nuevos préstamos suelen tener tasas más altas debido al riesgo percibido. Eso significa más presión mensual. Los vehículos son visibles, son símbolos. Nadie observa tu fondo de emergencia, pero todos ven tu coche. Aquí radica la diferencia entre patrimonio e imagen. Cuando una parte significativa del ingreso está comprometida en pagos fijos elevados, la flexibilidad desaparece. Y sin flexibilidad, cualquier interrupción en el ingreso genera tensión inmediata. El problema no es el coche en sí, es la estructura que exige ingresos constantes altos para sostenerlo. Y hoy el sistema hace que comprometer ingresos futuros sea más sencillo que nunca. No siempre necesitas firmar un préstamo grande. A veces solo necesitas dividir un pago en varias partes pequeñas. Un bolso cuesta $400. El ingreso anual es de $50.000. La renta mensual es inferior a $600. A primera vista no parece un error financiero grave, pero el detalle está en la forma de pago. Dividido en 4 cuotas, 100 ahora, 100 el próximo mes, y así sucesivamente. El precio total no cambia. Lo que cambia es la percepción. Existe un principio conocido como el dolor de pagar. Cuando alguien entrega la cantidad completa de una vez, el cerebro registra claramente la pérdida. Esa sensación genera fricción y obliga a evaluar si la compra es realmente necesaria. Cuando el pago se divide, esa fricción disminuye. La mente deja de preguntar si puede pagar 400 y empieza a preguntar si puede pagar 100 hoy. Y casi siempre la respuesta es sí. El problema no es una compra aislada, es la acumulación. Un plan de 4 pagos se superpone con otro, luego con otro más. Cada obligación parece pequeña, pero juntas reducen el margen disponible en los meses siguientes. Este modelo redefine la palabra asequible. No significa que puedas absorber el precio completo sin afectar tu estabilidad. Significa que puedes tolerar una fracción inmediata sin sentir incomodidad. Pero dividir el precio no divide el compromiso. Cuando múltiples pequeñas obligaciones están alineadas contra ingresos futuros, la flexibilidad disminuye. Y cuando surge un gasto inesperado, la única salida suele ser más deuda. No es una bancarrota inmediata, es una compresión gradual del presupuesto. Este patrón afecta a ingresos medios, pero cuando se combina con ingresos altos y variables, el impacto puede ser mucho mayor. Porque incluso cuando el dinero parece abundante,
El verdadero indicador no es cuánto entra, es cuánto queda libre después de cubrir todo. Ahora miremos a quienes parecen estar en la cima. Influencers que ganan entre $300,000 y $400,000 al año. Profesionales de Wall Street que reciben bonos de 6 cifras. Personas que en teoría ya resolvieron el problema del dinero. Y aún así, algunos viven prácticamente al día. Un creador digital admitía gastar entre $30,000 y $40,000 mensuales, mientras ingresaba entre $60,000 y $100,000. A simple vista el margen parece amplio, pero hay dos factores clave. Primero, esos ingresos no son estables. Pueden variar por cambios de mercado, algoritmos o contratos. Segundo, el gasto mensual se convierte rápidamente en el nuevo estándar psicológico. Cuando durante varios años el ingreso es alto, el cerebro empieza a tratarlo como permanente. El apartamento de lujo deja de ser un privilegio y se convierte en base. Los viajes frecuentes pasan a ser parte normal del calendario. Los restaurantes exclusivos ya no son ocasiones especiales. El estilo de vida se diseña alrededor del mejor año, no del promedio real. Algo similar ocurre en industrias con bonos variables. Algunos profesionales gastan durante el año anticipando un gran pago al final. Si el bono es menor o desaparece el déficit, no se corrige automáticamente. Se cubre con deuda. El ejemplo más contundente es el de quien ganaba $126,000 anuales y tras 6 meses sin empleo, acumuló 72,000 en deuda. El problema no comenzó con el despido. Comenzó durante los años de estabilidad, cuando ahorrar parecía opcional. Aquí es donde la frase central cobra sentido. Vivir por encima de tus posibilidades no siempre significa gastar más de lo que ganas hoy. A veces significa estructurar tu vida para que dependa de que el mejor escenario se repita indefinidamente. Y el mejor escenario rara vez es permanente. Cuando los costos fijos están alineados con el ingreso máximo, cualquier reducción crea presión inmediata. La tasa de consumo mensual, conocida como burn rate, acelera la caída. El ingreso puede ser alto, pero si no existe margen, no existe protección. Y sin protección, cualquier interrupción convierte comodidad en urgencia. Después de observar todos estos casos, el patrón es evidente. La mujer con 28,000 en deuda. La familia que gana 140,000 y apenas deja margen. El millón reducido a 555,000 que desaparece. Los 6 millones que se evaporan en menos de una década. El coche de casi 90,000 financiado con 65,000 en deuda. El salario de 126,000 que terminó en 72,000 de deuda tras 6 meses sin empleo. No son historias aisladas, es la misma estructura repetida en diferentes escalas. Primero aparece la justificación emocional, luego la expansión del estilo de vida, después la reducción del margen. Finalmente, un evento inesperado revela la fragilidad. Existe una fórmula simple que muchas personas nunca calculan de forma explícita. Ingreso menos costos fijos igual margen. Margen multiplicado por tiempo igual estabilidad. El ingreso representa velocidad. Puede ser alto o bajo. El margen representa resistencia. Es lo que permite absorber golpes. Una persona con ingreso medio pero margen amplio puede ser más estable que alguien con ingreso alto y margen mínimo. La verdadera libertad financiera no significa gastar sin límites ni mostrar éxito visible. Significa poder sostener tu vida durante meses sin que el sistema colapse ante una interrupción. Eso es estructura, no emoción. Cuando el margen es consistente, el ingreso deja de ser una fuente de ansiedad y se convierte en una herramienta. Sin margen, incluso un salario elevado es solo una ilusión de seguridad. La mayoría de las personas no se consideran imprudentes. Pagan sus cuentas, mantienen su estilo de vida, proyectan normalidad, pero la fragilidad financiera rara vez se presenta como desastre inmediato. Se construye lentamente, decisión por decisión, pago por pago. El verdadero riesgo no es ganar poco. Es diseñar tu vida de forma que dependa de que todo salga perfecto cada mes. Si mañana el ingreso se detuviera durante 6 meses, tu estructura resistiría
Vivir por encima de tus posibilidades no siempre se ve extravagante. A veces se ve exitoso, a veces se ve normal, pero la libertad financiera no es apariencia, es capacidad de resistencia. Si esta perspectiva cambió tu manera de entender el dinero, suscríbete, porque la seguridad no depende de cuánto ganas, sino de cuánto margen tienes cuando las condiciones cambian. Citeo cada mes. Si mañana el ingreso se detuviera durante 6 meses, tu estructura resistiría. Vivir por encima de tus posibilidades no siempre se ve extravagante. A veces se ve exitoso, a veces se ve normal. Pero la libertad financiera no es apariencia, es capacidad de resistencia. Si esta perspectiva cambió tu manera de entender el dinero, suscríbete, porque la seguridad no depende de cuánto ganas, sino de cuánto margen tienes cuando las condiciones cambian.